Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy nos propone la liturgia en la Eucaristía unos textos para nuestra meditación verdaderamente importantes. El primero de ellos del Antiguo Testamento, del libro del Génesis. Es el relato del pecado de Adán y Eva en el paraíso. La frase importante de este texto la encontramos en unas páginas más atrás del Génesis. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Lo puso en el paraíso, es decir, en una situación idílica, en una situación de felicidad y sobre todo de amistad con Dios. Dios bajaba a pasearse por el paraíso, dice el texto. Con todo, había puesto Dios una condición: que no comiesen del fruto de determinado árbol, porque el día que comiesen de ese fruto morirían. El pecado de los primeros padres, en contra de las representaciones que podemos tener, no tiene nada que ver con temas carnales, sino es una cosa mucho más sutil. La tentación la propone el tentador, la serpiente, que le dice a Eva: ¿cómo que os ha dicho Dios que si coméis de este fruto moriréis? No moriréis, viviréis, seréis como dioses. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque conoceréis el bien y el mal, podréis disponer del bien y el mal según vuestra libertad, según vuestro albedrío, según vuestra conveniencia. Esta es la afirmación insidiosa, mentirosa de la serpiente. ¿Por qué? Porque esta actitud del hombre de no escoger en su libertad el bien que Dios le ha propuesto, sino más bien inclinarse hacia el mal que lo ha prohibido, en realidad lo que hace es destruir la semejanza que Dios había impreso en su criatura el hombre. Y al perder la semejanza, de alguna manera, aunque permanece la imagen en cuanto a las potencias con las que Dios ha dotado al hombre, la inteligencia, la libertad, la memoria, sin embargo, queda dañada esta imagen. Es algo sobre lo que la teología patrística y monástica ha reflexionado ampliamente. Lo que se quiere expresar con esta formulación es que lo que parecía que nos iba a conducir a la libertad, en realidad a lo que nos conduce es a la esclavitud. Y al escoger el mal, insertamos en nosotros unos gérmenes de pecado, de esclavitud, de destrucción, que no nos conducen a la felicidad que creíamos que íbamos a conseguir. De hecho, en el relato se nos dice que Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos, tienen vergüenza, huyen de la presencia de Dios. El pecado, en realidad, lo que hace es destruir nuestra libertad, hacernos esclavos, llevarnos a la oscuridad y a la tiniebla. Lo que estamos hablando aquí en este pecado es la soberbia del hombre que quiere ser como Dios, quiere ser el superhombre, dueño absoluto de su existencia, cuando en realidad somos criaturas. Estamos limitados. Dios nos ha creado para que vayamos hacia Él, porque en nosotros mismos no tenemos la posibilidad de la eternidad, de la felicidad y del amor verdaderos, que solo de Dios procede. Bien, este sería, por así decirlo, el texto del Antiguo Testamento. En el texto del Evangelio nos va a resultar también muy paradigmático para complementarlo con esto que estábamos diciendo. Seguimos teniendo a Jesús en el norte de Israel, en la región de Tiro y de Sidón, una región pagana. Entonces nos cuenta el Evangelio según San Marcos. Pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además era mudo. No podía hablar, y le piden que le imponga las manos. ¿Qué cosas hace Jesús? Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en el oído y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete.
Es muy curioso que este signo, esta acción es la que seguimos utilizando, se puede utilizar en el sacramento del bautismo cuando, después de haber derramado el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre el bautizado, se le hace este signo también de meterle el dedo en el oído para que escuche, pueda escuchar la palabra de Dios y tocarle la lengua para que su boca se abra para la alabanza de Dios. Es decir, de alguna manera, de la misma manera que Dios había creado al hombre del barro y le insufló el soplo de vida soplándole, de alguna manera Jesús rehace, y este es el significado bautismal, Jesús rehace la creación, la primera creación. Jesús con su muerte y resurrección nos vuelve a crear, nos da la verdadera vida. Y eso es lo que adquirimos en el bautismo, una nueva vida, la vida de los hijos de Dios, la vida de quienes han sido rescatados por Dios del poder del pecado y de la muerte al que el falso, el mal uso de nuestra libertad nos ha conducido. Queridos hermanos, esta liturgia de la palabra de Dios lo que nos invita a considerar es todo cuanto Dios ha hecho por nosotros, y no solo a considerarlo, sino a agradecérselo. A saber que el pecado nos destruye y que Dios nos redime. Que su bendición nos acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.